¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bueno, muy bienvenidos sean todos ustedes a su programa, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Como cada semana, pues estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y pues nuestra invitación a que nos busquen en YouTube, en Facebook y por supuesto también a que compartan con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y bueno, estamos ya en el tema número 35 y hoy vamos a hablar acerca de el ministerio de Cristo. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? El apóstol Pedro resumió el ministerio de Cristo en 11 palabras. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Jesús lo expuso en 8. Buscar y salvar lo que se había perdido. El ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra es un ejemplo para todos nosotros. Es un aliento para esta generación en la cual se ha olvidado de Dios tristemente. Esta generación que ve más por el mundo que por las cosas espirituales. Y cuando hablo de cosas espirituales es por supuesto de Dios, porque también hay espirituales, pero del sentido contrario, lo opuesto a Dios. Y cuando Cristo Jesús iniciaba su ministerio, o un poquito antes de iniciar su ministerio, Juan el Bautista anunció el ministerio de Cristo Jesús con las siguientes palabras. Mateo 3:11 dice: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos cómo Juan el Bautista ponía a Cristo Jesús en un lugar aún más alto que el que él tenía. Por supuesto, la gente conocía a Juan el Bautista. Por supuesto, la gente le llamaba profeta, aunque él no hizo ninguna profecía, no escribió tampoco ningún libro. Sin embargo, sus palabras retumban hasta el día de hoy, porque él anunciaba el inicio del ministerio de Cristo Jesús, aquel que vendría a salvarnos de este mundo perdido. ¿Cuál fue la edad o cuál era la edad en la cual Cristo Jesús empezó su ministerio? En Lucas 3:23 nos dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hay personas jóvenes que inician su ministerio antes de los 30 años. Hay personas más adultas que inician su ministerio después de los 30 años. Esto no quiere decir que esté mal. Simplemente es un dato que Lucas nos dice. Lucas nos da un dato importantísimo, porque al ver cuánto duró el ministerio de Cristo Jesús y al compararlo con las profecías y algunas fechas, nos damos cuenta que Cristo Jesús cumplió la profecía al pie de la letra. Ahora, fíjense con qué acto Cristo Jesús inició su ministerio. En Marcos 1:9-11 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Su ministerio inició con este acto de ser bautizado y este milagro, pudiéramos decir, de el cielo abrirse y escuchar la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que nuestro ministerio, el de cada uno de nosotros, pudiera iniciar de la misma manera. Y tal vez puede, solamente que muchas veces no lo vemos, o solamente que cuando estemos ahí en el cielo podremos verlo. Ahora, hubo una experiencia por la cual tuvo que pasar Cristo Jesús, una prueba, antes de que Él empezara su ministerio. Yo creo que todos conocemos esa prueba, o al menos conocemos la historia. No sé si la hayamos pasado, no sé cuántos hayan pasado esta prueba, pero dice en la escritura, en Mateo 4, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Qué impresionante, mi querido hermano y amigo. Primero, ser llevado al desierto, estar ahí 40 días, ser tentado por Satanás. Aún dice que estaba con las fieras y que los ángeles le servían. Una prueba sumamente grande.
una prueba que no sé cuántos de nosotros estemos preparados para pasar. Y no es que Dios no tenga el poder para ayudarnos a pasarla. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos la suficiente fe para creer en que Dios, por medio de Cristo Jesús, por medio de sus ángeles, por medio del Espíritu Santo, nos puede ayudar. Y bueno, llegó ese momento en el que Cristo Jesús fue bautizado, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo en forma o como paloma. No es que fuera una paloma, pero era lo que el escritor vio. Y dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora, no menciona nada aquí, y la Biblia no menciona absolutamente nada, que cuando tú eres ungido por el Espíritu Santo, empiezas a brincar, empiezas a revolcarte, empiezas a gritar, empiezas a temblar. Lo que sí la Biblia dice es que las personas que hacían esto en la Biblia eran aquellas personas que estaban endemoniadas. Aquellas que brincaban, que gritaban, que se revolcaban en el piso y que temblaban. Ahora, yo sé que hay algunas denominaciones que promueven esto. Y yo sé que hay personas que son sinceras, creen que eso es una manifestación del Espíritu Santo. Pero cuando tú vas a la Biblia y vas a nuestro mayor ejemplo, que es Cristo Jesús, en ningún momento se dice que cuando Él fue ungido le sucedió esto. Ese es un paréntesis nada más que queríamos hacer. Ahora, Cristo Jesús empezó su ministerio y en Lucas 4:14-15 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. No sé si ustedes, creo que sí captan el mensaje, ¿verdad? Creo que el mensaje es claro aquí. Dice que Jesús volvió a Galilea. Y ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos el privilegio o hemos tenido el privilegio y por supuesto también la obligación de regresar de donde salimos para predicar el evangelio y para enseñar? Ciertamente no todos podemos regresar de donde salimos, pero lo importante es enseñar la palabra de Dios, empezar nuestro ministerio. Si no lo has empezado ya, si eres cristiano y no has empezado tu ministerio, yo te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, a que lo empieces ya. No es demasiado tarde. Que prediques la palabra de Dios. Y fíjense cómo Él anunció su misión cuando Él vino aquí a Nazaret. Vino a Nazaret, aquí mismo en Lucas 4, pero los versículos 16-19. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nos damos cuenta cómo es que Cristo Jesús, con la Biblia de su tiempo, dio a entender cuál era su ministerio. Les explicó cuál era el ministerio, cuál era su misión aquí en la tierra. Ciertamente muchos no le creyeron, ciertamente muchos lo tildaron de loco, ciertamente incluso pues hasta llegaron a crucificarlo. Y fíjate cómo dice el versículo 22 aquí mismo en Lucas 4. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Quiero pensar que la predicación de Cristo Jesús era, por supuesto, hoy ya casi no se hace, pero en aquel entonces se leía la escritura más que nada y después se explicaba. Hoy en día no estamos muy lejos de lo que hacía Cristo Jesús o lo que hizo Cristo Jesús cuando se levantó a leer la palabra de Dios. Es prácticamente lo mismo. El problema que tenemos hoy es que fantaseamos tanto, pudiéramos decirlo, que muchas veces inventamos cosas que no están escritas ahí para tratar de que la Biblia se ajuste a nuestra creencia. Es bueno leerla, es bueno explicarla,
es bueno meditar en ella y sacar enseñanzas de ella como lo hemos estado haciendo hasta este momento, pero siempre cualquier enseñanza que nosotros tengamos o digamos o enseñemos tiene que estar avalada por la palabra de Dios. No se puede contradecir lo que nosotros decimos con lo que dice la palabra de Dios. Es como les estaba explicando esto de recibir el ungimiento del Espíritu Santo. Muchos predican que esa es una verdadera manifestación del Espíritu Santo, pero la Biblia en ningún momento lo dice. Así es que deberíamos y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros predicamos y explicamos y sacamos enseñanzas. Esas enseñanzas tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y fíjense los moradores de Capernaum cómo estaban. Siguiendo esta misma línea, aquí mismo en Lucas 4, pero ahora el versículo 31 y 32 dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Algo que quisiera también resaltar es que ya leímos 2 textos aquí donde dice que Cristo Jesús enseñaba el día de reposo. El día de reposo es el sábado. No hay otro texto en la Biblia, no hay una enseñanza aparte en la Biblia que diga que el día de reposo sea el domingo. Aclarando esto, dice que los de Capernaum estaban admirados porque Él les enseñaba con autoridad. Se admiraban de lo que Él les predicaba, de la doctrina, de la enseñanza que Él tenía para ellos. Y esto es muy interesante, mi querido hermano y amigo, porque he escuchado yo sermones de otros pastores de otras religiones o de otras denominaciones y realmente tienen muy buenas enseñanzas. Yo mismo me quedo sorprendido. No quiere decir que ellos estén mal y yo esté bien, pero me quedo sorprendido cómo es que el Espíritu Santo se mueve con ellos. Cómo es que el Espíritu Santo los toca para que den una enseñanza de un X versículo. Y que ese versículo, vamos a decirlo, lo he leído muchas veces, lo he visto muchas veces, lo he estudiado muchas veces, pero jamás he tenido esa enseñanza, ¿sí? Y digo yo, wow, nunca lo había pensado así, o nunca lo había meditado así. Qué buen punto de vista, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto para ayudarnos, para enseñarnos, para que de un versículo puedan salir enseñanzas que nos lleven a la vida eterna. Pero recuerden nuevamente, esa enseñanza no puede y no debe alejarte de la iglesia, alejarte de la Biblia, alejarte de lo que la Biblia misma enseña. Y siguiendo con esta misma línea, fíjense en Mateo 7, 28 y 29 lo que dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Nuevamente, admiración hacia Cristo Jesús por lo que Él enseñaba. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recuerdan que los escribas enseñaban unas cosas y hacían otras. Y Jesús mismo les dijo a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Debemos de tener nosotros también mucho cuidado, mi querido hermano y amigo, de no hacer lo que estamos enseñando. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en Marcos 12:37, fíjense cuál fue el resultado. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, la gente debería de escucharte de buena gana. Hoy en día, tristemente, están acostumbradas que les hablen solamente del amor. Y la gente le gusta porque les hablan solamente del amor. Pero cuando les hablan de condenación, cuando les hablan de la ley de Dios, inmediatamente, decimos nosotros en México, respingan. Inmediatamente empiezan a decir que eso es del Antiguo Testamento, que eso ya quedó clavado en la cruz. Pero, mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios, la verdad, se debe de enseñar con amor y con autoridad. Si estás acostumbrado a escuchar solamente amor sin una reprensión, sin un llamado, sin un jalón de orejas, pues deberías de pensar y meditar si estás en la iglesia correcta. Y fíjense qué tan completo era el ministerio de Cristo Jesús. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él combinaba la enseñanza con la sanación.
un ministerio en el cual también muchas veces se ha dejado a un lado. Y es que muchas veces nosotros queremos milagros en nuestras vidas, que porque estamos enfermos de esto, que porque estamos enfermos de lo otro, pero no queremos dejar de comer o no queremos dejar nuestros hábitos que nos llevan a esas enfermedades. Entonces, cuando prediquemos, también deberíamos de llevar sanación enseñando una buena forma de alimentarnos conforme a la palabra de Dios, buenos hábitos conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esas enfermedades pues disminuyan, esas dolencias se vayan. Y así de esa manera Cristo Jesús pues extendía su fama. Muchos eran atraídos a Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 24 y 25 aquí mismo en Mateo 4. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La gente lo seguía porque él los sanaba. No solamente les predicaba, no solamente les enseñaba, sino que también los sanaba. Ahora, quiero que vayamos a Lucas 19:10. Fíjense cómo Cristo Jesús, pues en pocas palabras, explicó, pudiéramos decir, el objetivo de su ministerio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con la predicación del Evangelio y la sanación de estas personas, Cristo Jesús estaba buscándolas y estaba salvándolas. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando la gente es bien agradecida y va a buscar a alguien, a una iglesia o algún pastor o alguna persona que le trae salvación y sanación, esa persona se queda ahí. Pero cuando la gente es mal agradecida y solo van porque les conviene, solamente van porque quieren que les quiten la dolencia, que los sanen, sin importarles la palabra de Dios, pues tristemente esas personas están perdiendo la oportunidad de ser salvas. Pero Cristo Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú eres una de esas personas que ha sido salva o sana y que después te has alejado de la iglesia porque solamente ibas por eso, quiero decirte que recapacites, que pienses un poquito más acerca de esto. Porque mira lo que dice también el versículo 41, aquí mismo en Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Porque él conocía lo que estaba sucediendo. ¿Será acaso que alguien en este momento que ha hecho lo mismo me está escuchando? Que solamente fue por el milagro, porque le dieron comida, porque le dieron ropa, porque le pagaron algún recibo de su casa, tal vez le pagó la renta a alguna iglesia a usted, y después de que le ayudaron usted ya se desinteresó porque bueno, ya obtuvo lo que usted quiso. Tenga mucho cuidado, mi querido hermano y amigo. Ahora mire dos textos rápidamente aquí para ir terminando. La expresión que usaba frecuentemente Cristo Jesús. Y al ver las multitudes, Mateo 9:36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí mismo en Mateo, capítulo 14, versículo 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión de Cristo Jesús al ver la necesidad de la gente, pero también al ver el descuido de los dirigentes de que ellos deberían de alimentarlos no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y la gente dice que estaba como si no tuvieran pastor, porque los dirigentes estaban más preocupados por lo suyo, por tener comida en su refrigerador, vamos a decirlo así. Y hoy en día puedes ver y puedes saber también de tantos y tantos pastores que se preocupan más por ellos que por los demás. Tienen mejor carro que la mayoría o que todos los hermanos de su iglesia. Tienen su refrigerador más lleno o lleno a comparación de los hermanos, de sus feligreses, de sus miembros de la iglesia. Nunca se me va a olvidar la vez que una hermana nos contaba cómo ella abandonó esa iglesia, X iglesia, no vamos a decir cuál es, porque ella fue y visitó a una amiga y ella sabía que la amiga tenía problemas. Entonces dijo, bueno, voy a ir a visitarla, voy a platicar con ella y de paso a ver en qué la puedo ayudar. El Espíritu Santo la movió y dijo, ya, voy a ir a la cocina. Le voy a pedir agua y voy a ir a la cocina. Dice, al abrir su refrigerador vi que no tenía absolutamente nada, que el refrigerador estaba vacío.
Y dije yo, bueno, le voy a comprar una despensa. Se despidió y cuando ella iba de camino, pensó, bueno, ¿qué tal si llevo esta bendición a mi iglesia? Y les digo al pastor que si nos puede ayudar y si nos juntamos todos y le llevamos una despensa más grande. Fue la hermana con el pastor, le comentó lo que estaba sucediendo y el pastor le dijo que no, que si el Espíritu se lo había puesto a ella, pues ella lo tenía que hacer, que no metiera a la iglesia ni a los demás hermanos. Y dice la hermana, yo me sentí tan chasqueada, tan triste. Por supuesto le llevé la comida, pero hubiera sido una gran bendición, una bendición aún más grande para esta amiga y tal vez pudiera haber ido a la iglesia o pudiera haber aceptado a Cristo Jesús porque hubiera visto que la iglesia estaba unida. Mi querido hermano y amigo, el ministerio de Cristo Jesús fue para salvar y sanar a los que se habían perdido, no para engordar nuestras cuentas bancarias, no para cobrar lo que hagamos o digamos, no para que nos pongan en un hotel de 5 estrellas. Él vino para salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo, como lo vimos la semana pasada. Y tristemente hoy en día no estamos siguiendo nuestro mayor ejemplo. Hoy en día vemos pastores, y perdonen que lo diga de esta manera, pero con una panza grande porque solamente piensan en comer. Y tristemente vemos a hermanos de esas iglesias, de ese pastor, con la panza muy delgadita. Porque tristemente ellos lo dan todo, pero el pastor no lo da nada. La próxima semana vamos a estar hablando de Cristo, el gran maestro. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy.